Porque nos toca ahora es hablar de algo bastante, yo diría que puntual. No es tan complicado porque, si bien es cierto, cualquier órgano puede tener cualquier cosa. Por ejemplo, en la mama hemos encontrado algunas veces sarcomas, melanomas, obviamente hay mastitis, necrosis grasas, linfangitis, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros como práctica es reconocer, en primer lugar, que la incidencia de cáncer de mama está aumentando, que está disminuyendo la edad de aparición y que eso tiene que ver muchos factores. ¿Qué creen que influye para que ahorita el cáncer de mama sea más temprano? Porque antes la edad, digamos que era 50 años, ahora no, es 40 y pico. Y se ven muchos casos en mujeres de 35, 36, cosas que no se veían antes. Puede ser la baja variedad de las madres. ¿La baja qué? La cantidad de hijos que tienen. Sí. Toda la mama, si ustedes lo han leído o lo han experimentado muchas veces, para el segundo ciclo, para la segunda parte del ciclo después de la ovulación, hay un cansancio, turgor, ingurgitación, se siente más pesado, fastidia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es porque así como el ciclo ovulatorio cambia las hormonas, las células que existen en la mama son influidas por eso. Y los estrógenos promueven la proliferación. Por ese motivo, el hecho de no tener oposición estrogénica, y esto es el hecho de tener hijos, porque eso baja la cantidad de estrógenos, puede hacer aumentar la incidencia de cáncer. Y si lo ven con las abuelas, ¿no? O las bisabuelas, mejor dicho, con las abuelas no tanto, las abuelas tenían 6, 5 hijos, ¿no? Y después, bueno, para la generación de papás, que ya no eran baby boomers, sino estaban después, ha sido como que tener 2 hijos, uno, ¿no? Y actualmente la maternidad se aplaza, lo cual no está mal, porque es un cambio de paradigma. Antes, estoy hablando de 50, 60 años, y tampoco se debe juzgar porque en el momento. Puedes juzgar que la mujer no podía votar, puedes juzgar que la mujer está relegada a un segundo plano, que todavía a veces es así, eso lo puedes juzgar. Pero que una mujer sienta que se realiza siendo madre, no se debe juzgar, es parte de él. Es como juzgar al payaso porque es feliz siendo payaso. Es como juzgar al jugador de fútbol por ser jugador de fútbol. O sea, uno hace lo que él hace pleno. Y si a una mujer le satisface la maternidad, hace pleno, está bien. Entonces estas mujeres sí se realizaban como madres y se realizaban como personas y tenían pues 5 o 6 hijos, ¿no? Y después ha ido cambiando el paradigma, las mujeres se realizan de otras formas, que también está bien. Uno se realiza como profesional, como médico, como etc, etc. Entonces, la edad del inicio de la gestación, ¿no? También ha cambiado y eso aumenta la proliferación del cáncer de mama. Otra cosa más. ¿Pues el uso de anticonceptivos de manera indiscriminada? Exactamente, porque si no tienes esta idea, ¿no? De que debes evitar la oposición estrogénica, o también podrías contribuir a ello. Es una idea correcta. Y otra de estas que tiene que ver con eso justamente es, porque ese es un hábito, utilizar las pastillas como cualquier cosa, es también el hábito de consumir mucha comida, porque si bien es cierto, los estrógenos se suelen producir entre todas las hormonas esteroideas, ¿no? Y sexuales en las gónadas y en la suprarrenal, la grasa también produce una estrona, ¿no? Una hormona, una sustancia con un bajo poder estrogénico, pero que lo tiene. Si tienes harta grasa, tienes una moderada cantidad de estrona que también influye. Y ojo, muchos varones con un fenotipo en el cual pues tienen un aumento del índice de masa corporal también pueden exhibir, ¿no? Esta cantidad de estrona. Y algún otro más, y ese ya tiene que ver con nosotros, con los profesionales de la salud, que actualmente se diagnostica más cáncer. ¿Por qué? En cuanto al tamizaje. ¿Es malo diagnosticar? No, no es malo, al contrario es bueno, ¿no?
Porque, por ejemplo, digamos que yo la diagnostico como cáncer in situ. Muchas veces, con una operación, 5 añitos de tamoxifeno combinado con anastrozol o 10, mejor, ya está. La operación, sin ser mala, para el MINSA, el CIS le costará, pues, digamos, 400 soles. En el salud, porque también está subvencionado, costará otro tanto, 400, 500 soles. Y con anastrozol, bueno, del Estado peruano, de salud, que básicamente son iguales ahora, ya estamos, es un costo asequible. En cambio, un cáncer de mama estadio 3B, por ejemplo, necesita quimioterapia previa, y estamos hablando de unos 3.000 soles, trastuzumab, estamos hablando ya de unos 10.000 soles con todo eso, una operación más extensa, y etc. Entonces, para el sistema de salud, encontrar el cáncer de mama temprano es bueno. Y encontrar más de lo temprano sigue siendo bueno. El único problema de eso es que ¿tú qué piensas cuando escuchas cáncer? ¿Vale? O sea, cáncer es, pues, enfermedad que me voy a morir, ¿no? Aunque pueda tener otras acepciones, es enfermedad que voy a morir. Ya está. Entonces, a veces tú no discriminas entre decir usted tiene cáncer, usted podría tener cáncer, ¿no? Y se produce la misma cantidad de ansiedad, la misma cantidad de incertidumbre y demás. Entonces, y eso es una de las voces que en algún momento se alzaron en contra del tamizaje, ¿no? Es decir, no hagamos tamizaje porque produce mucha ansiedad en la mujer, ¿no? El hecho de tener un diagnóstico positivo en el tamizaje, que no es certero de cáncer de mama, produce que sí, que puedo tener cáncer, puedo morir y todo eso. Para que al final, más o menos, de todas las positivas, una de 200 o un poco menos, pudiese tener, o de verdad tener cáncer de mama. Sin embargo, el cáncer de mama, tamizaje sí es importante porque el tamizaje no es un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué hace un tamizaje? Porque no solo es tamizaje de eso, ¿no? También hay tamizaje de cáncer uterino, hay tamizaje de diabetes, hay tamizaje de un montón de cosas, ¿no? ¿La incidencia? ¿Una incidencia? Más o menos. O sea, la enfermedad tiene una incidencia, ¿no? Sabemos. Pero ¿para qué yo hago un tamizaje? Básicamente una detección temprana, ¿no? Pero ¿por qué el examen es tamizaje? O cribado se dice, ¿no? O screening, lo que pasa es que seleccionas, ¿no?, un grupo de personas que podrían tener la enfermedad. No quieres, con ese examen, que esté declarado que tengan, sino que podrían tener. Para aplicar en este grupo, que ya no es este, sino un grupo reducido, un examen confirmatorio. Por eso se hace screening con Papa Nicolau, ahora con prueba de coronavirus molecular, para seleccionar a las pacientes que van a ir a colposcopía y biopsia, que ese es el diagnóstico definitorio. Por eso se hace un ELISA, ¿no?, para seleccionar a los pacientes que van a ir un Western blot, que es el diagnóstico definitivo en el caso del VIH, ¿no? Por eso, en otros países, los técnicos seleccionadores de fútbol viajan por todo el país seleccionando a los chiquitos que juegan bien, para aplicar en ellos las pruebas que van a hacer que estas personas sean las que van a entregar, por ejemplo, la selección de fútbol, la selección de básquet, de vóley, etcétera, porque dentro de una población potencial sacamos un examen que sí da una población posible, ¿no? Entonces, el cáncer de mama tiene como objetivo, el tamizaje, perdón, identificar a las pacientes que van a ir a otro examen confirmatorio, que es la biopsia, ¿ya? Porque la biopsia para cáncer es lo único que lo confirma en el 99.9% de los casos, y eso no excluye el cáncer de mama, solo el cáncer de hígado, ¿ya? Con imagen sí yo puedo tener la seguridad de un cáncer de hígado, con imagen, con alfa fetoproteína, pero no acá tiene que haber biopsia. ¿Ok? Entonces, este tamizaje me va a seleccionar quiénes pueden ir, quiénes no pueden ir. ¿Ok? Pero para eso uno tiene que tener una idea de cómo es la mama. La mama está entre el arco costal segundo, bueno, y también en su espacio, y el sexo, ¿no? Si la mama es más grande está más abajo, si la mama es chiquita no llega tanto. Y la mama tiene una buena cantidad de grasa, y dentro encontramos un estroma fibroglandular, que básicamente está como una especie de lóbulos, ¿ya? Estos lóbulos están separados por la grasa y por tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo viene de la poneurosis que recubre la mama, o la fase que recubre la mama, mejor dicho, ¿no?
que hay una hoja anterior y una hoja posterior. Estas, las dos, dependen del pectoral mayor, de tal forma que la mama básicamente es una especie de estuche. De ahí que hacer una mastectomía, retirar la mama completamente, es una operación que es relativamente segura en cuanto a sangrado. Sangra 100, 200 centímetros cúbicos, que no es mucho considerando que has quitado un órgano. Lo más complicado es la axila, ¿no? Porque hablar de mastectomía es hablar también de operar la axila. Uno tiene que decir mastectomía simple para entender que solo estamos quitando la mama. Muy bien, entonces están estas hojas, ¿no?, que dependen del pectoral mayor, por atrás, por adelante, y entre ellas también va a haber algunos tabiques fibrosos que pueden alcanzar a los lobulillos, seguir a los lobulillos e insertarse en la piel, ¿no? Estos se conocen como ligamentos de Cooper. Si se acuerdan, ¿no?, los ligamentos de Cooper son los que dan la turgencia, el sostén y el tono a la mama, ¿no? Como todo, empezando por la piel, empieza a perder, ¿no?, esa turgencia del tejido conectivo con el tiempo, por eso la mama también con el tiempo hace la tosis, se va cayendo. ¿Qué más tenemos que recordar? Estos 15 a 20 lobulillos se ven de esta forma, ¿ya? Y cada uno tiene un ducto principal, que obviamente para los lobulillos se divide en varios para terminar en acinos, ¿no? Cada lobulillo de estos tiene varios acinos que produce la leche, ¿no?, y la cual está llevada por cada uno de estos conductos cada vez más grande, hasta llegar a 4 o 5 que van a desembocar, ¿no?, en sendos agujeros, o sea, para cada uno tiene un agujero en el pezón, y que aparte de eso, antes de eso, presentan una dilatación, ¿no?, el seno galactófago. Ahora, para que el niño no haga tanto esfuerzo, porque es niño y se va a cansar, hay un mecanismo muy ingenioso. Estos conductos, que están hasta la última parte, están imbuidos o son de naturaleza mioepitelial, es decir, que son capaces de contracción, ¿no? Y aparte de eso, provienen de un epitelio, como todo lo que recubre, ¿no? El endotelio de los vasos es un epitelio, básicamente, solo que de adentro, ¿no?, eso se llama endotelio. Esta naturaleza mioepitelial los hace susceptibles a que ante un estímulo, ¿no?, que puede ser la succión, se contraiga. Y de ahí la leche va a salir, ¿no? Esa contracción está mediada también por la prostaglandina E, ¿no? Está mediada también por hormonas de la hipófisis y del hipotálamo, y es por eso que muchas veces, me imagino que no han tenido la oportunidad, pero en algún momento la tendrán, tal vez, o pueden comentarlo con alguien que sí ha tenido la oportunidad. Cuando se lacta también duele abajo, justamente por las reacciones que se desencadenan en ese sentido. Entonces, esto es mioepitelial, y eso significa que estos conductos en algún momento guardan cierto parentesco antes de diferenciarse con el epitelio. Y es por eso que cuando hablamos de cáncer de mama, actualmente hay un marcador molecular que es el HER2, ¿no?, que es justamente producto de la desdiferenciación de los conductillos, porque casi buena parte del cáncer de mama es ductal, ¿no?, de los conductos, y la otra parte es lobulillar. Y después hay otra parte menor, ¿no?, pero o es ductal o es lobulillar. Y que aparte de eso también proliferan al influjo de los estrógenos, que también es importante. Si lo vemos de costado, como vemos acá, por acá estaría una hoja de la fascia, por aquí estaría otra hoja de la fascia, acá está la piel con algo de tejido celular subcutáneo, y todo esto que es retinácula cutis que está pasando, ¿no?, por a través de la grasa, también se puede insertar como ligamentos de Cooper. Y aparte de eso, los lóbulos pequeños se van a lóbulos a conductos cada vez más grandes, como podemos ver, pero todo está imbuido de grasa. Entonces, básicamente, ¿qué encontramos en la mama? Grasa y tejido fibrolateral, ¿no? Conductos. Y no nos olvidemos de que hay linfáticos, ¿no?, perialveolares, y los centrales que vienen a dar para la arteria mamaria interna, y los perialveolares y los demás que van para la zona axilar. Y no nos olvidemos que hay una arteria mamaria externa y una interna que dan ramas, otras ramas vienen de las intercostales, y hay un drenaje venoso también que tiene las mismas características,
y que hay un plexo alrededor de acá que es el plexo de Heller, ¿no? En mujeres que tienen pues, una translucencia de la piel, así tipo los cubren en crepúsculo, sí se puede ver, porque cuando la persona no tiene pigmento es muy notorio. Y el otro momento donde es notorio es en el embarazo, porque está ingurgitado. Entonces en la mama vamos a encontrar grasa, tejido fibroglandular, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y conductos. Más no hay. Aire, por ejemplo, no hay. Entonces tenemos dos densidades principales. Y son dos densidades que están pegadas entre sí. Por ende, si yo quiero hacer discriminaciones finas, no necesito mucha energía, al contrario, poca. Uno de los exámenes importantes, bueno, el más importante para el tamizaje es justamente el mamógrafo, ¿no? La mamografía, y acá vemos un mamógrafo. ¿Y cómo es la técnica? La paciente se pone de pie, acá se pone la mama, y la mama se comprime, ¿ok? Lo más que pueda. ¿Qué ganamos con la compresión, aparte de que duele? Ganamos disminuir el espesor. Eso ayuda a una mejor imagen. Ganamos que la mama se aplique muy bien contra el receptor. Y ya dijimos que cuando el objeto está muy cerca del receptor tiene mejor definición, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, ahí entra ya cómo es el mamógrafo. Arriba está obviamente el tubo de rayos X. Vamos a tener un ánodo de molibdeno, que tiene que ser de molibdeno. Vamos a tener acá un chasis de tierras raras. Si usamos un flat panel perfecto, pero si usamos placas deben ser de emulsión por un solo lado. Y básicamente con eso podemos hacer una mamografía que nos va a permitir ver densidades de una forma más fina. Ah, y el foco puede ser alrededor de 0.1, 0.3 milímetros. ¿Qué gano con eso? Por fisiopatología, en los tumores malignos es muy proclive la formación de calcificaciones, ¿ya? Pero calcificaciones uno entiende algo que se ve. En realidad son microcalcificaciones. Así que debe ser un examen fino para poderlas ver. Y este mamógrafo, así con esta energía poquita, etcétera, etcétera, sí lo puede hacer. Dijimos en algún momento que la resolución de la ecografía se comparaba de la resonancia, ¿no? Pero esa resolución es como 0.5 milímetros, así que calcificaciones no van a poder ver. La ecografía no mira calcificaciones, la resonancia tampoco. Para otras cosas sirve. Entonces la mamografía está muy bien, porque las microcalcificaciones, sobre todo las que son puntiformes y en hilera, son muy sugestivas de cáncer in situ. Ahora, el tamizaje no solo encontrar cáncer in situ, se encuentran muchas cosas. Y lo primero que debemos saber es cómo se mira una mama normal. Esta es una mama normal. Pero el concepto de mama normal pasa por mama normal a los 20 años, la mama normal a los 8, la mama normal a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber habiendo un cambio, un reemplazo de tejido fibroglandular, que es este, por grasa. En la edad más joven obviamente hay más tejido fibroglandular. Ahora, esta densidad que es de agua, que es tejido fibroglandular, está claramente visible contra la de grasa, y los vasos están claramente visibles también contra la densidad de grasa. Como ven, la resolución es buena. Si tuviéramos clasificaciones, serían muchísimo mejor. La mamografía tiene dos proyecciones principales, ¿ya? La apretamos así y la apretamos así. Entonces una se va a llamar cráneo caudal. Esta es la derecha, esta es la izquierda, y por acá se asoma un poquito la sombra del pectoral mayor. Por ende, estos serían cuadrantes externos y estos serían cuadrantes internos, ¿ya? Igual con la mano izquierda. Son parecidas, porque eso también tenemos que evaluar, ¿no? Que el parénquima, el tejido fibroglandular, sea similar tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Lo son? No lo son. Entonces, eso es un criterio para decir que las cosas no están tan bien. Pero, si están en esta proyección así, deberían estar también en la otra proyección. En la otra proyección, a ojo de buen cubero, están casi similares, ¿no? Ahora, esta proyección se llama media lateral oblicua. Si quieren le decimos oblicua y nos ahorramos el tiempo, ¿ya? Pero es media lateral oblicua, así. Y en esta proyección lo más resaltante es que podemos ver la sombra del pectoral mayor.
Se toma paralela al pectoral mayor. Y podemos ver por ende esta zona que sería la zona maxilar. ¿Ok? Entonces, esta proyección también nos permite ver la zona axilar. Y estas dos proyecciones nos ayudan a poder evaluar primero el tejido fibroglandular, que aquí es poco, y el tejido graso, que obviamente es más abundante. Entonces, esta señora debe tener unos 50 años, 55 años. O la naturaleza no le dio mucho tejido. Es una de las dos. Pero lo más probable es que tenga una edad avanzada, porque cuando la naturaleza no te da mucha mama, tampoco te da mucha grasa, ¿no? Esto es cíclico también. Por ejemplo, la cantidad de tejido fibroglandular que una mujer tiene a los 30 años. En el día 1 del ciclo menstrual va a ser diferente en el 14 y va a ser diferente en el 20, porque este tejido también reacciona con el influjo de las hormonas. Por ende, sería bueno tomar una radiografía, una mamografía entre el día 7 y el día 14. Sería bueno, pero una resonancia es mandatoria, ¿ya? Tienes solo ese espacio para tomar una resonancia. Esas son las dos proyecciones principales para tamizaje, para detección temprana. Puedes pedir otras proyecciones, puedes pedir externas, puedes pedir magnificaciones, pero generalmente eso se pide en diagnóstico. A veces para mejorar la detección, sí se pueden pedir, pero lo estándar es esto. Y lo otro es que debe ser comparativo. Otra vez, la idea de hacer un tamizaje es que seleccionar qué pacientes van a ir a una biopsia. Por ende, voy a seleccionar pacientes que no van a ir a una biopsia, ¿no? Y voy a seleccionar pacientes también que a una biopsia tengan que ir sí o sí. Y hay un rango entre eso. Entonces, ese rango me incluye pacientes que tienen una lesión que no necesita una biopsia, pacientes que no tienen lesión, pacientes que tienen una lesión que podría ser, pero no estamos seguros, con este grado de certeza, con este grado de certeza y con este grado de certeza. Entonces, no solo es decidir, o sea, al final vamos a decidir si el paciente va a ir o no a biopsia, pero hay muchos rangos intermedios. Y cuando hay rangos intermedios, la estrategia es comparar. No solo la derecha con la izquierda, sino lo anterior con lo que vemos ahora. Entonces, acá hay una resonancia de hace 6 meses y una mamografía y otra de ahora. ¿Están iguales? Con confianza, digo. Están iguales. Porque esto sí les va a pasar en su práctica de primera consulta. Doctor, mamografías, no creo que tenga una lesión. Te van a traer 2 mamografías con una diferencia. Entonces, tenemos que ver primero eso, si son iguales o no. Si son iguales, hay que ver. Por más que haya una lesión, ahorita vamos a llegar a eso. En la ecografía, más bien, vamos diferente. Ya que han visto la estructura de la mamá, me pueden decir qué es esto. Grasa. Así se mira la grasa. Esa es una muy buena resolución de ecografía. Y así se mira la grasa. ¿Ok? Hipoecogénica con los septos de la retinacular cutis, ¿no? Y está por ahí un esbozo de ligamento de Cooper. ¿Y esto qué sería? Músculo. Ese es el pectoral. La parte que es parénquima aquí es solo esta. El parénquima es ecogénico. ¿Ah? No tan hiper, es ecogénico. Y el músculo suele ser hipoecogénico con estas bandas, que son las bandas del perinicio, retinicio y demás. Y eso usa por neurosis. La grasa es así. Y acá hay otro músculo. Y acá debajo está esta línea blanca. Esta línea blanca representa ¿qué? La pleura, ¿no? Representa el pulmón. Casi la chuta. ¿Pero por qué este? O sea, obviamente ahí está la pleura visceral. Pero como ven, es una línea blanca y es porque ahí está todo el aire, bueno, los alveolos que estén ahí que ya no permiten ver más. Pero todo es conjunto, ¿ah? Recuerden que como la pleura visceral está pegada al pulmón, técnicamente no está dando interfase, ¿ya? No está dando diferenciación entre esa pleura y el mismo pulmón. Y cuando la vemos en tiempo real, esto entra para aquí y sale, ¿no? Se desliza, es un slide. Esto ya no es pleura, sino que sería
hueso, ¿no? Es una proyección transversa de la costilla. Podría ser cartílago también, y si es cartílago, entonces sí nos va a dejar ver. ¿Ustedes se acuerdan dónde hay más parénquima? En los cuadrantes externos. Pero la zona de más parénquima suele ser este, el cuadrante superior externo. Este es el cuadrante superior, digo inferior externo, así que ya hay algo más de parénquima, pueden mirar acá. Incluso estamos viendo que hay una banda ecogénica que está llegando hasta la piel. ¿Cómo se llamaría eso? Es un ligamento de Cooper. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Tejido fibroglandular. No, el tejido fibroglandular nunca es psicogénico. El tejido adiposo va a entrar hacia la zona que típicamente es el parénquima, incluso dependiendo del momento del ciclo. Así que esto es tejido graso. No, todo puede ser un ganglio. Sí, puede ser un ganglio. Pero uno, ahora me tienen que hacer caso a mí, y dos, les voy a explicar por qué. Cuando esto lo mueves en tiempo real, tienes que lograr ver una continuidad entre esto que está en medio del parénquima y esto, o esto, porque aquí hay grasa retromamaria, así se llama esto. ¿Ya? Todo esto es la zona del parénquima. Si hay continuidad entre esto y esto en algún momento, o entre esto y esto, entonces no es un ganglio, es tejido graso. Si no hay continuidad, podría ser un ganglio. Pero tampoco encontrar un ganglio dentro de la mama es malo. Existen, y a veces son reactivos, y no hay ningún problema. Entonces, así vamos a ver, como en este esquema, la caracterización normal en la ecografía, ¿no? Otra vez aquí, grasita, algo lobulada. Acá hay más parénquima. Esto sí es una adenopatía, esto sí es un ganglio. Bueno, es un ganglio, no es. En realidad no es malo porque tiene la corteza, que es ecogénica delgada, y es más largo que ancho. Acá hay músculo. No, esto es grasa retromamaria, perdón. Esto es músculo y acá está el pulmón, y acá está esta línea, ¿no? Ojo, esta línea a veces tiene estos artefactos como cola de cometa. ¿Ok? Porque hay precipitaciones y cosas que pueden haber en el público. No es ningún problema. Y en ecografía, viendo la región central y la axila, que vimos que la axila se ve en la mamografía en la región media, la región central va a tener estas cositas negras, que las podemos ver como quistes, pero si volteamos vamos a ver que son largas. ¿Qué vendrían a ser? Los conductos, ¿no? Y acá, justo en el medio, si hay pezón, vamos a ver los conductos galactóforos. Por ende, todo esto ecogénico es parénquima. Esto también. Esto no. Y claramente esto no. ¿Esto qué es? Tejido graso. ¿Ya? Acostúmbrese a eso. O sea, si lo vemos en capas, pero puede haber no superposición, no digamos invasión, pero algo así, ¿no? Porque siempre puede haber tejido graso en estas zonas. Y bueno, músculo, músculo y pulmón. Y lo otro es ver la axila. Que en esa zona sí nos orientamos bien. ¿Por qué? La axila, el hueco axilar está entre dos músculos, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Entonces si hacemos esto, ahí está el pectoral, acá está el dorsal. Entonces vemos dónde está. Este es el reborde del pectoral y este es el reborde del dorsal ancho. Por ende, todo esto con grasa acá abajo es el hueco axilar. ¿Ya? Es más, no se mira muy bien, pero acá está la vena axilar. Y acá, solo acá, sí tenemos un ganglio. ¿No? Recuerden eso. Ese es un ganglio que es como un riñón pequeño, que tiene un centro ecogénico y tiene una zona hiper ecogénica central y una corteza hipoecogénica, que debe ser delgada, menos de 3 milímetros, y debe ser homogénea, del mismo grosor en todo momento. Entonces recuerden, este es un ganglio adecuado, un ganglio normal. Y bueno, ¿por qué está ese ganglio ahí? Hay muchas causas. Una, por ejemplo, sería rasurar. O sea, rasurar la axila, ¿no?, para eliminar el vello, produce microtraumatismos, y los microtraumatismos pueden producir cierta reacción. Y aparece un ganglio.
Entonces los cambios pueden ser alarmantes o no, ese no es alarmante. Entonces un cambio solo no es para alarmarse. Hay que ver sus características, hay que ver la historia. Si hay una mastitis va a haber un cambio, por ejemplo. Y lo que es cierto es que ese es un cambio bastante normal. Y ahora vamos a salir un rato de acá. Vamos a salir acá porque voy a ir para aquí. Y acá tenemos ejemplos de mamas en resonancia magnética. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Bueno. Este es un T1. ¿Cómo se ve en un T1 en líquido? Se ve hiperintenso. ¿Cómo se ve la grasa? Hiperintensa. Entonces ahí está, ¿no? Todo esto es grasa. Estamos viendo grasa, algunas trabéculas de tejido, y hay un ligamento de ver acá. También hay vasos que se van a ver obviamente hipointensos y el parénquima se va a ver hipointenso, ¿no? Y ese es nuevamente uno. No tiene contraste, no tiene nada. Diferentes modalidades, ¿no? Parámetros, al final nos van a poder dar una respuesta muy estoy poniendo. Lo bueno de la universidad es que nos da mucha capacitación. Últimamente han empezado a cobrar por los certificados, pero hasta donde estoy viendo, eso ha venido acompañado de un aumento en la calidad de la capacitación. Entonces, se justifica. Vamos a ir cambiando esto, ya saben que esto es una revisión en T1, entonces si tuviéramos una imagen grasa, la podemos ver ahí, no nos ayuda mucho a diferenciar como un tumor, si puede ser, pero acá tenemos una saturación de grasa, o sea que hay una inversión-recuperación, ¿se acuerdan de eso? Esa inversión-recuperación lo que va a hacer es suprimir la grasa. Y como es T2, todo lo que tenga algo de densidad de líquido se va a ver. Y aquí nos quedaría un poquito la duda, aunque al parecer sí es parte de la grasa, ¿no? Y miren cómo cambia, y obviamente también hay elementos vasculares. Vamos a ver otra más. Y ahí. Ahora, nosotros vemos bastante bien todo esto, ¿no? Necesita producción. Para arriba, 12 gases. Esa es una anatomía normal de la mama. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es anatomía normal, ¿ya? Y todo esto es anatomía normal. Lo tienen ahí, así que lo pueden estar viendo. Pero sí nos permite caracterizar lesiones, porque las lesiones pueden tener un aumento, por ejemplo, de tejido glandular, pueden tener desmoplasia, por ejemplo, en el caso de los cánceres, que es como fibrosis, y la fibrosis tiene menor grasa, menor agua, entonces se van a caracterizar, pero más aún, si utilizamos algo que cambia bastante, que todas las resonancias de mamas deberían tener, que es la difusión, ¿no? Sea como ADC o sea como DWI, nos va a ayudar muchísimo a evaluar lesiones con aumento
de la densidad con disminución del agua, por ende, que pueden ser malignos, ¿no? Y ahí sí vamos a poder diferenciar un fibroadenoma que tiene un aumento, digamos, moderado de un tumor maligno. ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos va a funcionar para calcificaciones, aunque debería haber un vacío de señal, ¿no? Que es calcio, por el paramagnetismo y toda esa situación. Pero son pequeñas, entonces muchas veces no se ven. ¿Cuál es el otro problema? Que es caro. Entonces, la resonancia de mama para el diagnóstico tiene ciertas indicaciones. Y para el tamizaje también tiene ciertas indicaciones. La indicación más precisa para resonancia como tamizaje viene a ser cuando la paciente tiene antecedentes de familiares que han tenido cáncer de mama de edad temprana, porque eso generalmente es una alteración genética, ¿no? Y la más común de ellas es BRCA, ¿no? O si tiene probado que es un BRCA1, deberíamos hacer el tamizaje con resonancia, porque esto es casi seguro que va a tener cáncer de mama en algún momento, porque es casi seguro que ese cáncer de mama no va a aparecer acá, sino va a ser multicéntrico, así que, y es casi seguro que va a tener una agresividad alta, así que la resonancia ahí se vuelve una muy buena opción. Y en el diagnóstico otro tanto, cuando es una paciente con BRCA, se debería hacerlo, cuando es una paciente en la cual hay la sospecha de que es un cáncer multicéntrico, también, o ante la duda diagnóstica. Porque como han visto, la discriminación de tejido es bastante buena. Entonces realmente sí ayuda lo que está ahí. ¿Qué podemos decir que ya no les había dicho? Creo que nada ahí, ¿no? Solo esto, que no lo he dicho, entre otras cosas. Las mamas se clasifican según su densidad. Dijimos la vez pasada, cuando hablamos de tórax, que a veces era complicadito, por ejemplo, cuando veíamos la hernia u otras cosas, porque todo es la suma, ¿no? En el mediastino todo es la suma. Entonces, mientras más densa sea la mama, más se va a volver la suma de una lesión, si es que hubiera, un tejido normal. Y muchas veces no se distingue. Entonces, las mamas densas, para tamizaje, no pueden solo evaluarse por mamografía. A partir de la densidad C, ya vamos a hablar de eso, deben ser evaluadas también con ecografía. No necesitamos usar ecografía de inicio, la mamografía está bien. Para el diagnóstico es diferente, para el diagnóstico le tomamos ecografía, le tomamos mamografía, sin distinción. Pero en tamizaje no hay problema, podríamos dejar de utilizar la ecografía y solo utilizarla en los casos en los cuales nos va a ayudar. Esta es la idea de la densidad. Una mama de densidad A no tiene casi tejido fibroglandular. Una mama de densidad T tiene focos dispersos. La mama de densidad C tiene un aumento relativamente homogéneo y en la D hay un aumento más marcado de la densidad. Obviamente esto que depende muchas veces de la edad. Porque así como el timo se atrofia, el tejido fibroglandular de la mama también se va a atrofiar con la edad, ¿no? Y la falta de estímulo hormonal. Entonces, a partir de acá no hay problema. A ver, si yo busco algo, bueno, me voy de caldo porque no hay nada. Aquí, estas pueden ser clasificaciones, imágenes vasculares, si fueran más, podría haber clasificaciones, pero aquí se me vuelve más complicado. Y acá se me vuelve peor todavía. Entonces ahí es donde necesitamos una ecografía, porque como van a ver en un ratito, la ecografía no le interesa. Y todo esto está tendiente a que, como les digo, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es el tamizaje. Nos interesa el tamizaje, y dentro del tamizaje, cuando usamos una mamografía, cuando usamos una ecografía, vamos a clasificarla de acuerdo a un sistema que se llama BI-RADS, ¿no? El BI-RADS de mamografía o el BI-RADS de ecografía tienen como objetivo seleccionar pacientes que no tienen nada o que van a ir a una biopsia por la sospecha. Entonces recordemos esto. Toda lesión se le llama masa. Las masas tienen que aparecer en las dos proyecciones. Si no, son asimetrías, obviamente, y se les llama densidad. Y pueden ser causadas justamente, ¿no? Porque en un momento la compresión produce esa ilusión y en la otra no. Las masas deben aparecer en las dos proyecciones. Las masas tienen un borde. Las masas tienen una forma. Este borde es
definido, ¿no? Incluso hay este halo hipodenso que caracteriza los bordes bien definidos. Tiene una forma. No, claro que todos tienen una forma, pero ¿qué forma tiene? Circular, redondeada, ¿no? Moneda. Ya está. Y aparte de eso tiene una densidad, ¿no? Una densidad aumentada, una densidad de agua y también homogénea. Esta imagen tiene una forma irregular, ¿no? Casi yéndose para lo ovalado, pero tiene bordes poco definidos. Y tiene una densidad de algo heterogénea. Y esta imagen tiene una forma irregular, tiene bordes, y esto es muy característico, estos bordes así, se llaman bordes espiculados. ¿Ah? Y es levemente heterogénea y asociada a calcificaciones, que eso también se tiene que hablar. También vemos las calcificaciones. Entonces, así hablamos de una masa. ¿Qué bordes tiene? Bordes definidos, bordes lobulados, bordes lisos, bordes irregulares, ¿no? Bordes espiculados. ¿Qué forma tiene? Redondeada, ovalada o irregular. ¿Cómo es su densidad? Homogénea, aumentada, homogénea, disminuida, similar, heterogénea. Y las otras características como presencia de calcificaciones o las especulaciones que ya comentamos. Yo describo una lesión así. Y de acuerdo a lo que describo, obviamente se correlaciona, ¿no? Tiene un correlato anatomopatológico, podríamos ver que tiene cierto tipo de barras. Ahora hablemos de las calcificaciones, porque las calcificaciones son un temita aparte, pueden venir de otras cosas. Por ejemplo, hay clasificaciones, para empezar, ¿no?, que suelen ser benignas y que suelen ser malignas. Las benignas son las llamadas oren anillo, estas dos que son la cáscara de huevo, que podrían ser, por ejemplo, un fluoradenoma que tiene signos de calcificación, o clasificaciones, ¿no?, con centro radiolúcido, como anillo, nodulares. Estas calcificaciones, que son redondeadas, que pueden ser macroscópicas, ¿no?, o puntiformes, suelen ser benignas. Ahora, las que son eumórficas, ¿ya?, que son porque esto es magnificado, no es que sean, son generalmente más chiquitos, ¿no? Son heterogéneas, macroscópicas, o sea, groseras, o que pueden ser amorfas, ¿no?, sin una forma definida, o que pueden ser de varias formas, también pleomórficas, o que pueden ser, lo van a ver acá, cuando vean sus diapositivas, puntiformes, ¿no?, en línea, son muy sospechosas de malignidad. Recuerden que los tumores crecen, y los tumores cuando crecen necesitan vasos, y la angiogénesis que produce el cáncer es mala, produce vasos tortuosos, ¿no? Es como que tú quisieras hacer un canal, ¿no?, para agua potable y solo pues hagas la zanja y no le pongas nada. Generalmente, ¿qué le pones? Aunque sea piedritas o concreto para que sea un buen canal, no. Simplemente es una zanja y por ahí pasa. Entonces, son malos, muchas veces no dan toda la necesidad de aporte sanguíneo y hay necrosis, y la necrosis, si no es muy exuberante, podría ir a calcificaciones. Eso es lo que ocurre justamente acá, porque este es un carcinoma in situ. Está dentro del ducto, no ha pasado el ducto, no ha pasado la membrana basal del ducto, pero obviamente dentro del patrón que tiene no ha llegado a crecer o ha habido algo de necrosis y aparecen, ¿no?, estas calcificaciones. Entonces, muchas veces no se palpa, y si se palpa, probablemente tenga algo invasor, ¿no?, porque ahí habría algo de desmoplasia. Y también es un signo que vamos a encontrar para varias, ¿no? Entonces, el tamizaje no significa que encuentro un nódulo y voy a hacer una ecografía o una mamografía, ¿no? Sino es al contrario, simplemente seleccionar a toda la población. Y ahí está la moraleja. ¿El autoexamen es importante? Claro que sí. Pero aun cuando no haya nada en el autoexamen, ¿no?, a partir de la edad, pues ustedes, ¿no?, tal vez sus hermanos mayores, tal vez sus tías, tal vez las mamás, sí tienen que hacer su tamizaje. Y cuando vamos a hacer la mamografía, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar esto, que es una mama. A ver, hemos visto las 4 categorías de densidad. ¿Qué densidad sería esta? Podemos combinar dos.
Entonces puedo, y muchas veces se combinan, ¿no? Es algo de B acá, ¿no? Y acá. Si me ponen AB también podría ser. Una mamá que no tiene nada, ¿no? Ni siquiera casi tejido fibroblastos, nada. Entonces cuando no hay ninguna lesión, se conoce como Weyrauch 1. No significa que haya futuro. Entonces solo se continúa con el tamizaje cuando es necesario, generalmente cada año, y ahí quedó. No tiene lesión. En cambio, miren por ejemplo, cuando hay alguna lesión que puede ser incluso, ¿no? Hematomas, un quiste, una necrosis grasa, que por ejemplo por un golpe puede haber una necrosis grasa que se ve, ¿no? Acá como una zona definida, pero una densidad similar. Acá hay un vaso, por ejemplo, si pueden ver. Ya estamos hablando de un Weyrauch 2. Esa mama, ¿qué densidad tiene? A, B, C o D. C. Dejémoslo en C. ¿Sí? Podría ser CD. Y lo único que tiene es una calcificación, un poco grande. ¿Ya? Probablemente sea de un vaso. Pero es puntiforme, esa calcificación redondeada. La dejamos como Weyrauch 2. Ahora, en la ecografía también existe el Weyrauch 2 de lo mismo, lesiones que existen que sabemos que son benignas, como esta. Esta es una lesión que es más larga que ancha. Es hipoecogénica, sí, pero es homogénea y tiene bordes bien definidos. Entonces, es bien probable que sea un fibroadenoma. De hecho, es un fibroadenoma. Entonces, como el fibroadenoma es una lesión benigna, no tiene potencial de malignidad, se clasifica como un Weyrauch 2. ¿Y esto qué es? Una lesión más bien redondeada, con discreto, eso sí, refuerzo posterior. Entonces, la lesión anecogénica con refuerzo posterior, aunque sea discreto, es quiste, ¿no? Y no tiene nada dentro, entonces es un quiste simple. ¿Dónde está? ¿En la grasa? ¿En el parénquima? ¿En el músculo? En el parénquima. ¿Podría haber un quiste en la grasa? Sí, porque hay quistes grasos, ¿no? O sea, necrosis grasa, que adopta la forma de un quiste. Pero eso es un quiste intramamario simple. Puede ser éstasis, ¿no? Un movimiento linfático, y a veces se queda ahí bastante tiempo, hasta puede contener, en algunos casos, algún tipo de elemento sólido, pero no es un problema. El Weyrauch 3 es una lesión que puede tener un potencial de malignidad, pero pequeño. Miren la lesión que tenemos aquí, ¿no? Si hacemos esto, vemos una lesión y con calcificaciones, porque la lesión de por sí tiene una densidad aumentada, homogénea, bordes bien delimitados, algo espiculados, algo lobulados, es muy sugerente de un fibroadenoma, pero tiene calcificaciones, así que, y no son las que sabemos que son benignas, que son las caras de huevo, que vamos a tomar, son con un potencial de malignidad pequeño. ¿Qué hacemos? No la vamos a dejar de lado, no la vamos a poner en biopsia. Se sigue. Ya no vamos al tamizaje anual, la vemos cada 3 o mejor cada 6 meses, ¿no? 6 meses es lo usual. Entonces, lo vamos a seguir cada 6 meses y ese es el seguimiento. ¿Cambió? No cambió. No cambió, está bien. Eso es lo que hemos visto más pictorial acá. ¿Qué incidencia es esta? ¿Cráneo caudal o oblicuo? Oblicuo. Eso es lo que tienen que ver. Y a los 12 meses tampoco ha cambiado. Está básicamente igual. Entonces, si esta lesión, que tenía un bajo potencial de malignidad, no ha cambiado, esa lesión pasa a ser Weyrauch 2. Ya no le hacemos problema. En cambio, si hubiera cambiado, aumentado de tamaño, todavía seguimos, ahora pasamos a Weyrauch 4. Pero el 4 es bastante amplio, tiene la posibilidad de ser del 2 al 95%. Por eso lo clasificamos como Weyrauch 4A, 4B, 4C.
Tal vez un BI-RADS 4A lo vamos a seguir un poco cada 3 meses a ver qué pasa. Pero un BI-RADS 6, sobre todo un BI-RADS 6, deben ir a la biopsia, porque tienen muchos elementos de duda. Por ejemplo, en este caso, una lesión pequeña, pero con bordes especulados. Entonces, una lesión que debería ir a una biopsia. Peor aún acá, otra lesión mal delimitada, porque esa es la lesión, ¿no? Y con calcificaciones groseras, ¿no? De diferentes formas, estas chiquitas pleomórficas, y estas también. Así que una lesión que también debería ir a una biopsia. Y la biopsia ya nos va a determinar qué es. Puede que sea una lesión que no tenga potencial maligno, sí, puede ser. Y con eso nos quedamos tranquilos. Si no tiene potencial maligno, la debo operar. La verdad es que sí, pero en ciertas ocasiones. Los fibroadenomas, por ejemplo, pueden producir problemas estéticos y hasta funcionales. Porque recuerden que la función de la mama, o sea, como función, no tiene una función estética así. Pero también hay una función que es la de amamantar. Y dependiendo del tamaño del fibroadenoma y la zona, probablemente sea complicado para el niño amamantar. Entonces, a veces, un fibroadenoma de 15 centímetros sí sería necesario remover, ¿no? Y por temas estéticos también. El único problema es que cuando uno saca, por ejemplo, digamos que la mama no es muy grande y el fibroadenoma mide 7 centímetros, quitas el fibroadenoma y una queda así chiquita y la otra no queda nada. Y eso también es un tema estético. Entonces, muchas veces hay que ver el tema estético, el tema plástico para programar la operación. Y no solo es que le quito el fibroadenoma, o en caso le quito el cáncer, sino como voy a hacer para que la mama se vea lo más parecida a la otra. Y eso incluye muchas cosas, como por ejemplo, si tengo que sacar el pezón, hacer un pezón nuevo, bueno, que básicamente es un tatuaje, incluso reducir el tamaño de la otra mama para que sea lo más posible parecida a la otra, ¿no? Mucho de la oncología, incluyendo las lesiones femeninas, también tiene que pensar en eso, ¿no? Las cirugías son más oncoplásticas. Y por otro lado existe, no aquí, pero existen en otros lados, una especialidad llamada mastología que solo se ocupa de eso. Y cuando hablamos del tema de cáncer de mama, pues como tienen incluso los mastólogos el conocimiento y no la propiedad, pero ni tampoco el derecho, pero la preeminencia sobre el tema estético, que para eso también estudian, sus operaciones suelen ser bien bonitas, bien buenas, incluso en el tema oncológico, ¿no? No que vean los brasileños que les queda muy bien, ¿no? Sacan todo, incluso sacan la mama y la reconstrucción les queda muy bien. El BI-RADS 5 es una lesión que ya tiene más del 95% de probabilidades, ¿no? Y ese BI-RADS 5 tiene características que son claras de malignidad, como la espiculación, como los bordes, o el tamaño y los bordes, que son también espiculados y irregulares, y mucho más en este caso, ¿no? Todos esos son criterios de malignidad que si yo los veo digo, esto es maligno, ¿no? Podemos ver así. ¿Qué tanto ha ayudado al diagnóstico? No lo sé, pero es BI-RADS 5. ¿Por qué? Porque cuando la cosa es avanzada, pues es muy fácil verlo, ¿no? La idea es agarrarlo temprano. Y esto, si es una ecografía en la cual existen esos criterios, ¿no? Los criterios de Kobayashi, que son, ahí está, que la lesión sea más alta que larga, que sí lo tiene, ¿no? Checa ahí. Que sea heterogénea, que también lo es. Que tenga bordes poco definidos, que también los tiene. Y hasta los espiculados con esta zona de desmoplasia, que bueno, acá solo tiene esta. Y que tenga sombra posterior, que solo tiene aquí. Pues ya con eso, esta lesión heterogénea clasifica para un BI-RADS 5, porque tiene todos los criterios de Kobayashi para un carcinoma. Si ustedes aprenden a tener muñeca para hacer una ecografía, eso nunca se les va a pasar. Nunca, porque es muy saltante. Y la primera vez que lo vean ya van a saber que siempre lo que vean eso es un no. Prueba de eso es lo que vamos a ver ahorita. El BI-RADS 6 es una lesión que ya está probada con una biopsia que es un cáncer, ¿no? Pero igual puede ser BI-RADS 5 o BI-RADS 6, pues igual una calcificación grande, grosera, especulaciones. Y aquí sí, estos dos tumores que tienen todas las características mucho mejor que los criterios de Kobayashi que les
estaba mencionando. Si quieren las vemos un poquito más cerca, ahí está. ¿No? Bordes irregulares, afilados, espiculados por la neoplasia. Proyección fibrosa que ocurre cuando un tejido crece sin cápsula, ¿no? El mismo tejido donde está creciendo e invadiendo hace una reacción fibrosa. Sombra posterior que está bastante clarita. Cierta heterogeneidad, que es lo que le falta ahí. Y generalmente los tumores son hipoecogénicos, ¿no? Pero muchas veces también son heterogéneos. Y la idea un poco de que es un poco más alto que largo. Cosa que acá está un poco mejor, pero más o menos está ahí. Y hay heterogeneidad. Entonces todo eso es parte de lo que Kirose Kobayashi nos hace decir. Es un tumor maligno. Vamos a ver aquí esta imagen, ¿no? Que es una zona hipoecogénica. Acá hay parénquima, acá hay parénquima. Hipoecogénica, más larga que ancha. Bordes definidos, ¿no? Es ovalada. Casi, tiene cierta lobulación. Bien aquí. Si me dicen ovalada, yo les diría ya. Poco lobulada también ya. Pero es claro que es un fibroadenoma. ¿Ya? Esto es un virascoso. Lo encontramos, le decimos que es un fibroadenoma, tiene tanto. Si le fastidia o crece, lo sacaremos. Pero mientras tanto, no es una lesión. Incluso aquí también, porque sigue siendo un fibroadenoma, pero con bordes más lobulados. ¿Ven? Sigue siendo virascoso. Esta lesión que vamos a ver acá también es virus 2, pero ahora es una lesión anecogénica. ¿Qué tenemos acá? ¿Ven? Pero no es anecogénica. Cuando es anecogénica pensamos que es líquido, ¿no? Probablemente no tenga vasos. Si yo tengo Doppler ahí entre la duda le pongo, no va a pintar, porque no son vasitos. Esos tienen otro nombre. Se llaman septos, ¿no? ¿Septos? Septos. Son membranas. Ahora, ¿por qué aparecen aquí? Probablemente este quiste puede haber tenido una hemorragia, tuvo un poco de sangre. Y la sangre cuando se colecciona, se organiza, puede dar septos finos por la fibrina, o puede dar calcificaciones que se van a mover, ¿no? La leche cálcica, que seguro la vamos a ver cuando hablemos del sistema urinario, pero no deja de ser un quiste simple. Y aparte de esto, el refuerzo posterior, ¿no? Es un quiste simple y que es un virus. Probablemente si yo lo encontrara conceptos más gruesos, sí lo clasificaría como 3, lo clasifico como 3 y trato de verlo muy bien, ¿no? Estos son ductos, ¿no? Conductos papilares. Acá hay otros que son delgados, pero estos son gruesos. ¿Por qué? Porque ha habido un éstasis. ¿Por qué? Por esto. En condiciones fisiológicas de ovulación para allá, los ductos son más prominentes, pero no a ese nivel. Eso es una ectasia ductal, ¿no? Acá el contenido se ha estancado. Cuando salga, si es que sale, va a tener una coloración verdosa, ¿no? Y más aún, si es por esto que es un papiloma, un crecimiento, ¿no? Un tumor que podría ser benigno o maligno, no vamos a decir nada, de dentro del conducto, hasta puede tener matices sanguinolentos. Ahora, ¿cómo sabemos? La ectasia por sí puede ser un virus 2, pero el problema es que tiene esto. Ahora, el papiloma no sabemos si es maligno o benigno. Le podemos poner un virus 3. ¿Por qué? Porque hay que seguirle. Si crece un poquito, sí, saquémoslo. El único tema es que esto no se saca así como que voy a sacar el papiloma, porque el papiloma está dentro de conductos que encima ya están grandes. Entonces yo no saco eso, saco bastante más. Así que hay que estar más o menos seguro de que hay mayor potencial de malignidad. Entonces, le doy un seguimiento de unos 6 meses. Si el papiloma crece, si la ectasia se pone peor o de otra cosa, ya pues lo subo a un barras 4 y lo saco. Porque ahí va a ser un poco difícil achuntarle al papiloma para hacer la biopsia. Las mastitis, eso sí, bueno, de las que no son neoplásicas, hay que hablar porque muchas veces sí lo son. Porque la mastitis es una inflamación.
y generalmente es infecciosa. Está causada en muchos casos por éstasis de la leche o por alguna herida, ¿no? Alguna lesión que ha tenido la mujer al dar de lactar. Y tenemos una zona, bueno, la mastitis primero va a dar una reacción en la grasa hiperecogénica, como cualquier celulitis, como por ejemplo en el brazo, ¿no? Que primero no es celulitis, sino es, bueno, o sea, no está abscedada, y al final se absceda, ya es una coloración hipoecogénica, medio heterogénea, con bordes algo libres, pero la gran diferencia es que todavía tiene refuerzo posterior, que es líquido. Y si le ponemos Doppler, es clarito que acá no hay vascularización. Es una mastitis abscedada. ¿Por qué le ponemos 4A? Porque sí tiene un rango de malignidad. Es más, muchos cánceres, sobre todo inflamatorios, dan mastitis. Por eso se le pone como 4A, se le sigue, se le da tratamiento, ¿no? Antibióticos que podríamos dar de inicio. Laoson, ¿no? Hiperacilina, ¿no? Amoxi. Yo no le daría Amoxi. Sí, me pueden decir sí, pero todo, porque eso es lo más indicado sabiendo que es una lesión que de repente es una cosa que se metió en la piel. Porque es lo más probable, ¿no? Eso es así. Por eso hace 20 años la extracción era lo máximo y ahora no hace nada. La resistencia antibacteriana existe, chicos. Y la piperacilina tampoco es que sea muy baratita, ¿no? Pero, ¿saben qué pasa? Por ejemplo, estoy hablando de que ahorita la extracción está, pero la penicilina ya tiene algo de sensibilidad, porque se dejó de usar. Entonces, para acá, ¿qué es lo más interesante? El Posipen, ¿no? La dicloxa, todavía se puede usar. Pero la verdad es que si tienes la posibilidad de hacer algo más indicado, úsalo, pero de repente cuando estás en inicio, pues va a haber dicloxacilina, usa dicloxacilina. Está indicado. De repente no le hace nada, vas con una segunda línea. La mayor parte de estas mujeres reciben 3 líneas de antibióticos, los últimos sí son que piperacilina, que quime, o algo así para que baje. Y si no baja completamente o mucho, probablemente sí sea un cáncer que está enmascarándose en la mastitis. Entonces ahí entras a operar y sacas la mastitis, ¿no? O haces una biopsia. Pero antes de ser un absceso, la mastitis se ve así, ¿no? La grasa, porque esto es grasa hiperecogénica, conceptos hipoecogénicos que vienen a ser el intento de colección ya, una especie de flemón que está viendo en el tejido. Pero esto es grasa, no es parento. Por otro lado, en la axila lo que más vamos a ver son adenopatías o mama ectópica o la cola de Stens que llega hasta ahí. Ya hemos visto cómo es el tejido mamario, así que hay un problema. Esto es un ganglio. Y como les he explicado que cómo son los ganglios normales, esto claramente no es normal. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, porque este diámetro está más aumentado. Debería ser menos de 10 milímetros y obviamente es más, porque la corteza no es homogénea, aquí es más ancha que en otros lados. Si yo veo ese ganglio en el contexto de una axila, yo le asignaría también un Barrett's 4. Y ese Barrett's 4 tiene que ser una biopsia. Y probablemente si salga positivo. Y aquí no hay pierde, porque no hay hilio. Es perelilio y ahora que el hilio ya no existe y los vasos van hasta incluso la corteza, ¿no? Miren. Entonces esto también es un ganglio. Todo esto es. Y a veces pasa eso. Aunque más para salir en los linfomas, pero a veces puede pasar eso. Entonces, solo recuerden cómo son los ganglios normales. Y acá otros ejemplos de carcinoma, que son ejemplos bastante elocuentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta desmoplasia ha continuado por el tejido conjuntivo y está pasando hacia un ligamento de Cooper, que eso suele pasar mucho. ¿Qué pasa cuando llega hasta el ligamento de Cooper en la piel? La desmoplasia hace que el ligamento se enduece, aumente la capacidad fibrosa y retraiga la piel. Entonces, eso es el origen de las retracciones de piel, incluso de las retracciones de pezón. La otra parte de lo que viene eso y la piel de naranja es por la infiltración de vasos linfáticos. ¿Ya? Yo no veo acá infiltraciones, pero sí cómo puede llegar hasta la piel y los ligamentos de Cooper. En este caso, pues,
tenemos acá la zona del parénquima, si no hay muchos, porque obviamente todavía el cáncer de mama es de mujeres de los 40 para arriba, aunque como he dicho está girando eso, y todos los criterios de Kobayashi que tenemos ahí, y cómo está la radiación de neoplasia. Bueno, y eso es lo que queremos, que ustedes cuando estén en un consultorio, en su salud, y vean algo así que lo van a ver, puedan reconocer lo que tienen al frente y lo que tienen que hacer. Bueno, y si no son oncólogos, no pueden hacer biopsias, nada, lo que tienen que hacer es referir. Pero uno no refiere si no entiende lo que está viendo.